Laboratorio número 3. Transferencia de calor. Radiación. La radiación es un proceso de transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. Por lo tanto, viaja a la velocidad de la luz y no requiere un medio físico para transportarse. La ley de Stefan Boltzmann establece que la potencia emisiva de un cuerpo, es decir, la potencia que emite por radiación por unidad de área, es igual a su emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por su temperatura superficial elevada a la cuarta. La emisividad es un valor adimensional que indica qué tan cerca de ser cuerpo negro está un objeto. Y un cuerpo negro es un objeto idealizado que absorbe toda la luz y radiación que le llega. Es como un agujero negro, pero sin los efectos gravitatorios. El factor de forma se ve complicado de calcular, pero su significado es muy simple. Es la razón entre la potencia que recibe el receptor y la potencia que emite la fuente. Este factor disminuye cuando la distancia entre receptor y emisor aumenta o cuando están chuecos entre sí, es decir, cuando sus vectores normales están en cierto ángulo. El experimento consiste simplemente en una fuente emisora emitiendo radiación a un receptor. La fuente está conectada a un banco de ensayo que nos permite controlar su corriente y su voltaje, controlando así la potencia que emite. Mientras que el receptor está conectado a un tester que nos permite ver el voltaje que le llega. Con ayuda de tablas disponibles en el laboratorio, podemos convertir las potencias del emisor en temperaturas y los voltajes del receptor en potencias receptoras. El primer set de mediciones de corriente del emisor, voltaje del emisor y voltaje del receptor se realiza a una distancia de 15 centímetros entre emisor y receptor. El segundo set de mediciones se realiza a una distancia de 30 centímetros. El tercero, nuevamente a la distancia de 30 centímetros, pero esta vez el receptor está inclinado 20 grados hacia la izquierda. Y finalmente, el último set de mediciones se realiza a 30 centímetros de distancia y con el receptor corrido 20 grados hacia la derecha. Los resultados del experimento se muestran en las tablas a continuación. Para el primer set de 15 centímetros de distancia hay un error puesto que la potencia recibida es mayor que la potencia emitida. Esto se debe a que las paredes del laboratorio, la luz incidente, los objetos alrededor y nosotros mismos, todos somos fuentes de radiación por el solo hecho de tener temperatura. En los sets de 20 centímetros hacia la izquierda y a la derecha hay diferencias a pesar de que son simétricos. Esto se debe a que el montaje del experimento está más cerca de la pared de la derecha del laboratorio que la de la izquierda. Como conclusiones tenemos que la potencia recibida disminuye cuando el receptor está chueco, es decir, cuando la normal de su superficie se desvía respecto de la línea recta, la distancia más corta entre el receptor y el emisor. Esto se debe a que disminuye la parte del área que está recibiendo la radiación. La luz visible, las paredes del laboratorio, nosotros mismos y los objetos del laboratorio, todos son fuentes de error porque emiten radiación por el solo hecho de tener temperatura, lo mismo que había mencionado antes. Y este punto nos lleva a concluir que los errores disminuirían si se repitiera la experiencia en una sala oscura. Y con esto concluye este video. Gracias por verlo.